La tertulia de los viernes, un programa que es apoyado y respaldado por Sopesca y la cafetería Flor de Jinotega, ofreciéndoles, tenemos nuevos productos, tenemos el pinolillo y tenemos el cacao en grano también de la firma Flor de Jinotega y su café y su chocolate. Le damos la bienvenida a mi estimado amigo Israel González Espinosa. Él es periodista de asuntos religiosos. Es una especialidad poco común en Nicaragua y lo hemos invitado porque queremos hablar de varios aspectos a propósito de la recién pasada Semana Santa, de varios aspectos que tienen que ver coincide con los 5 años de nombramiento del Papa Francisco, cómo ha reaccionado Nicaragua, el pueblo nicaragüense frente a esos cambios, la Iglesia Católica en Nicaragua y otros temas que tienen que ver con la agenda diaria de nuestro país. Buenos días, Israel, bienvenido. Muy buenos días y gracias a todos por estarnos viendo y escuchando, agradeciendo también su invitación a este proyecto hermoso de Nuevas Miradas. Muchas gracias, Israel. Vamos llegando a los 1000 suscriptores. Estamos en 930 suscriptores. Bien, 5 años de papado de Francisco. Exactamente, son 5 años en los que la Iglesia ha vivido un proceso de renovación en lo que han sido sus estructuras, en lo que ha sido el lenguaje, en lo que ha sido la forma de comunicar el mensaje del Evangelio. A propósito de la personalidad bastante expansiva que tiene el Papa Francisco, han sido 5 años bastante intensos en los cuales él, desde la posición de pastor de la Iglesia Universal, se ha puesto la camisa de ser un hombre abierto, de ser un hombre cercano a la gente y tratar de comprender lo que la gente quiere, lo que la gente espera de la Iglesia del siglo XXI. Recordemos que venimos de un periodo en la Iglesia Católica durante casi 35 años donde hubo 2 pontificados bastante fuertes y que tuvieron una deriva algo conservadora en materia de moralidad, en materia de participación de las mujeres y en diversos temas que lamentablemente no se pudieron debatir. Ahora, con el Papa Francisco se ha podido iniciar a debatir diversos temas como la participación de las mujeres, la participación de los jóvenes, la forma en que los medios de comunicación propios de la Iglesia contribuyen a esa cultura del encuentro. En esa proporción también han sido los ataques de los sectores ultraconservadores, no solo de la Iglesia, sino que también de los grupos de poder económico y político de los países hegemónicos, pues, ¿verdad? Claro. Hay mucha información falsa acerca del Papa, pues, y amenazas, incluso hasta de muerte, pues, por ¿qué tan efectivas han sido estas medidas entonces, si esos sectores reaccionan? Pues estamos viendo de que han sido reformas bastante efectivas, porque tenemos un sector de la Iglesia, lamentablemente, que ha estado agazapado, como ya decía usted, precisamente en los sectores económicos, en los sectores políticos más conservadores, esa ala de derecha dentro de la Iglesia, que ahora, cuando viene un papa que realmente pone los temas que le interesan a la gente en la palestra pública y se pone a debate, se pone en una plática, en un encuentro, entonces vemos que lo atacan. Precisamente hay diversos portales actualmente que difunden, se encargan de difundir noticias falsas del Papa, de las iniciativas del Papa, y prácticamente se dedican constantemente a atacarlo. Entonces yo creo que ha sido un éxito estos 5 años. Lógicamente que hay reformas dentro de la Iglesia que tardan bastante tiempo, pero creo que lo importante es haber dado ese primer paso, poder de alguna manera conciliar la ala de la Iglesia, la más progresista y también la más conservadora, y que de alguna manera dentro de ese diálogo, dentro de esa dinámica, poder buscar soluciones a los problemas de la gente, porque realmente cuando usted va en una encuesta y le pregunta a la gente qué es lo que más resiente de la Iglesia, bueno, yo resiento de que a veces sea muy juzgadora, de que nos juzgue, o resiento de que el párroco nunca tiene tiempo para atenderme, o resiento que el obispo a veces se pone en una posición de que inaccesible, y no, el Papa siempre ha dicho, pastores que sean cercanos con la gente,
una iglesia de puertas abiertas y dialogantes. Ok, tomate tu cafecito, sí, porque Flor de Jinotega no se puede quedar al margen ahí. ¿Cuál ha sido el impacto en Nicaragua? Un país que ha venido, que tuvo un fenómeno interesante, transformador. En 1979 surgió la Iglesia Popular, la Iglesia Conservadora estuvo contra la pared, ¿verdad? Luego, ahora es al revés, o sea, ha sido un fenómeno muy particular. Entonces, estas medidas y estas redacciones que ha tenido el Papa con la Iglesia Transformadora, ¿cómo han impactado en Nicaragua? Pienso que hay una dinámica bastante interesante a propósito de lo que hemos estado conversando, a propósito de la fecha que usted dice, 1979. Lamentablemente, dentro de la iglesia nicaragüense, el proceso revolucionario se vivió como un ataque. Muchas veces se vio esa particularidad de que la iglesia se sintió atacada porque la revolución fue un proceso que tocó todas las esferas de la sociedad, no solo la religiosa, sino la social, la política, la económica. Y lamentablemente, a pesar de que en 1979 propiamente la Conferencia Episcopal firmó una carta que se llamó Compromiso Cristiano para una Nueva Nicaragua, donde incluso se abogaba por un socialismo cristiano en el país, pues después la jerarquía asumió posiciones más reaccionarias, más centradas en sí misma, y no pudo acompañar ese proceso. Y ahí es donde dentro de ese conflicto surgen las iglesias protestantes en los barrios, porque la jerarquía estaba permanentemente en conflicto con el poder, y entonces se dejó de atender a la gente. Se dejó de la cercanía con la gente, se dejó las comunidades de base, quedaron totalmente descuidadas. Y entonces ahí es donde surge el aumento de la iglesia protestante. Ahora bien, estamos en 2018 y yo creo que estos 5 años han tenido una acogida, no total, pero sí han tenido una acogida en Nicaragua, sobre todo con los obispos que de alguna manera tienen esa afiliación, esa línea pastoral cercana con la del Papa. Puedo mencionar algún obispo, por ejemplo, Rolando Álvarez. Andaba en los buses, predicando. Andaba en los buses. Hace poco lo pudimos ver lampaseando su catedral junto con otros sacerdotes, que es precisamente eso que pide el Papa. El Papa no está pidiendo algo extraordinario de los curas o de los obispos o de los laicos. Está pidiendo que volvamos a los orígenes del cristianismo, que era que las personas tenían que verse como servidores de los demás, no como una jerarquía en la que el obispo o el jerarca era alguien intocable y todos estaban a su servicio, incluyendo los laicos. No, ahora el laico y el obispo juntos van trabajando y van caminando en el accionar pastoral. Puedo mencionar, por ejemplo, a Monseñor Báez, que es un gran orador en este país y es una persona de referencia nacional, sobre todo en los aspectos de actualidad, y él tiene esa línea. Él incluso fue permeado durante los años 80 por la teología de la liberación. Él estudió en un instituto que era el ITAC, el Instituto Teológico de América Central, que incluso estuvo bajo la mira del Vaticano durante mucho tiempo. Entonces vemos que hay obispos que son muy cercanos al pueblo, pero también lamentablemente, como una vez lo denunció Jorge Solórzano, el obispo de Granada, en una carta pastoral que fue muy famosa. Famosa esa carta. Y hay reticencias dentro de la iglesia y dentro de las estructuras de la iglesia, sobre todo digamos, a volver a ser comunidad, porque de eso se trata la iglesia. A propósito de esto, hay sectores que le llaman a este fenómeno división. Yo creo que lo más justo fue porque cuando alguien habla de división es porque le conviene dividir a la iglesia. Claro. Lo más normal y lo que yo interpreto es que hay diferentes puntos de vista. Sin embargo, hay algunos puntos de vista que rayan en el servilismo, pues, al poder, y eso pues a veces se torna incómodo. Bien, ¿cómo han abordado los medios estos mensajes del Papa en el caso de Nicaragua o su entorno, en el Vaticano? Claro, ha habido una gran acogida por parte de los medios seculares y es algo increíble. El mensaje del Papa está mejor posicionado en medios que no propiamente son católicos que en medios que tradicionalmente siempre han pertenecido a una línea cercana a la Iglesia Católica hasta el inicio de este pontificado.
Podemos ver, por ejemplo, que el Papa le concedió una entrevista al diario El País de España, que es un diario conocido por tener una posición bastante beligerante en ciertos temas con respecto a la Iglesia. Y dentro de esa entrevista, algo interesante que me llamó la atención, a propósito de lo que platicábamos anteriormente, era que el Papa Francisco resaltó que la teología de la liberación había sido una buena experiencia para América Latina. Lógicamente que desde el Vaticano hubieron ciertos lineamientos de, por ejemplo, el análisis marxista que hacían algunos teólogos de la teología de la liberación. Pero fuera de ese análisis, la teología de la liberación contribuyó a que la Iglesia se encarnara dentro del pueblo y luchara junto con ellos para lograr una mayor justicia social en nuestras sociedades, sobre todo en aquella época que estaba la región toda plagada de conflictos militares, dictaduras y una serie de diversas situaciones que adversaban muchas veces la situación de la gente. A propósito, ha tenido revuelo entre la anoche y hoy. Bueno, estamos grabando un miércoles, ¿verdad? Este programa se transmite los viernes. Las declaraciones de Monseñor Sándigo, él se refiere a algunos medios amarillistas que, a propósito del debate, a propósito de este tema de las redes sociales, ¿qué mensaje, cómo interpreta ese mensaje de Monseñor Sándigo? Bueno, es un mensaje que a mí me parece que de alguna manera es una opinión personal de él, como la puede dar cualquier ciudadano de este país. Lo que sí dice la doctrina social de la Iglesia Católica con respecto al control de los medios de comunicación es que todo sistema que deriva en autoritarismo busca controlar las redes sociales y también los diversos medios de comunicación. Hemos tenido, a propósito de este revuelo que ha habido con las redes sociales, la posición de obispos como Báez, como Álvarez, como Monseñor Mata en Estelí, Herrera en Jinotega, que han dicho que la censura en las redes sociales más bien va a traer va a ser perjudicial para la sociedad, sobre todo teniendo en cuenta que en Nicaragua el auge de las redes sociales ha permitido que muchos temas que no se muestran en los medios tradicionales salgan a colación, por ejemplo el acoso callejero, sí, el tema de la basura, el tema incluso de la corrupción de algunos funcionarios públicos, por ejemplo casos sonados de la policía cuando piden mordida, son casos que realmente si no fuera por las redes sociales la gente no se entera. Así. Y de verdad que las redes sociales y el internet son una herramienta. Yo creo que, como han dicho muchos de estos obispos que acabo de mencionar, lo que se necesita es educación. Lógicamente que hemos entrado al siglo XXI y Nicaragua no tiene tal vez esa educación en las nuevas tecnologías que necesitamos, sobre todo la manejan los jóvenes, pero sería bueno también que los adultos y las personas mayores entraran en esta dinámica de aprender las redes sociales, sobre todo por este tema que está diciendo el gobierno, proteger a los niños. Yo pienso de que las redes sociales como tal no son para los niños, es decir, si van a tener redes sociales las gestionan los papás. Ok. A propósito de redes sociales, uno de los consejos es que el sistema educativo debiera de formar a los niños en el discernimiento, en la posición crítica acerca de los mensajes que devienen de las redes sociales. Ahí es donde se debe atacar el problema que ahora nos ocupa y no castigar o amenazar o poner en vilo al mensajero, pues porque nosotros, los medios de comunicación tradicionales transmiten, reproducen lo que se dice. En Nuevas Miradas tratamos de analizar qué es lo que hay detrás de esos mensajes. Israel, muchísimas gracias por venir a saborear café Flor de Jinotega, y te invitamos también a tu comunidad que les digas que aquí en Café Flor de Jinotega también se está vendiendo el chocolate, el cacao para ocasiones muy especiales, elaborado por jóvenes campesinos en el departamento de Jinotega a más de 1400 metros de altura. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes. Vamos a estar muy pendientes de este proyecto Nuevas Miradas, que estaremos seguros que va a estar dando mucho de qué hablar. Muchas gracias, hasta la próxima.